Bienvenidos al módulo 2 en el que analizaremos las bases conceptuales de la Ley de Protección de Datos. Analizaremos desde el punto de vista conceptual cuáles son las herramientas, los mecanismos a través de los cuales el legislador ha configurado la protección de este derecho fundamental. Para ello empezaremos analizando en primer lugar el ámbito objetivo de esta ley, de esta normativa estatal sobre protección de datos personales, que se contiene básicamente en el artículo 2. Y fundamentalmente este ámbito objetivo tiene dos manifestaciones. En primer lugar, hay una serie de ficheros que manejan datos personales que están excluidos de la aplicación de la ley. Se trata, en primer lugar, por ejemplo, de aquellos ficheros que se utilicen para finalidades de tipo doméstico, es decir, pues la agenda que cualquier persona física a título individual particular puede tener en su teléfono móvil. También están excluidos de la aplicación de este marco normativo que vamos a analizar en este curso aquellos ficheros que se crean para la investigación y persecución de ciertos delitos de especial gravedad, que por tanto no se someten a las exigencias de esta normativa. O, por ejemplo, también sucede que están excluidos los ficheros que se utilicen en relación con determinadas materias clasificadas, servicio de inteligencia, etc. Esa sería, por tanto, la primera manifestación, limitativa de la aplicación de este marco normativo. En segundo lugar, hay ciertos ficheros que solo están sometidos a la Ley de Protección de Datos con carácter supletorio, es decir, tienen su propia regulación y solo en defecto de esta aplicación directa de su propia normativa resultaría aplicable la legislación general sobre protección de datos. Así sucede, por ejemplo, en relación con los ficheros de carácter electoral, también, por ejemplo, con los ficheros vinculados a la función pública estadística, o, sin ánimo exhaustivo, los ficheros en materia de registro civil, registro de penados y rebeldes y un listado más amplio también de materias que ahora no vamos a explicar someramente y que están recogidas en el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos y en el artículo 4 del reglamento que desarrolla esta ley. En segundo lugar, también tratando de focalizar el ámbito de aplicación de esta normativa, vamos a explicar muy brevemente algunos de los conceptos principales en que se sustenta la protección de este derecho fundamental. Por ello nos remitimos con carácter general a la lectura, el estudio, el análisis del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos y del artículo 5 de su Reglamento de Desarrollo del año 2007. Así, debemos comenzar señalando que se entiende por dato de carácter personal cualquier información referida a una persona física identificada o identificable. Es decir, el concepto legal de datos de carácter personal es un concepto muy amplio que incluye, como dice el legislador, cualquier información, es decir, cualquier tipo de información, cualquier tipo de datos, siempre que esté vinculado a una persona física, por tanto no personas jurídicas, las personas jurídicas no entran dentro del ámbito de aplicación de esta normativa, y esa persona física debe estar plenamente identificada o al menos ser identificable con información adicional que pueda tener la entidad o sujeto que trate esos datos de carácter personal. En segundo lugar, siguiendo con esta explicación de los conceptos básicos de la Ley de Protección de Datos, debemos referirnos al concepto de fichero. El fichero no es equiparable al sentido informático y técnico del mismo, sino que se refiere a un conjunto organizado de datos vinculados a una finalidad determinada. Por tanto, simplemente una base de datos, una hoja Excel o un listado de información en un archivo de Word podrían ser considerados fichero. También, con independencia, insisto, de este carácter técnico informático del concepto de fichero, pueden ser un conjunto de datos que estén recogidos pues, simplemente en una carpeta o en un expediente administrativo. En tercer lugar, el manejo de los datos personales que determina que resulte aplicación de la ley se articula a partir del concepto de tratamiento de datos. Sería cualquier operación de manejo de esa información con independencia de que sea en el ámbito público, en el ámbito privado, con independencia de que los datos estén ya publicados en Internet, por ejemplo. Es decir, cualquier tipo de manejo de datos personales determinaría, con las salvedades que hemos hecho anteriormente en cuanto al ámbito objetivo de aplicación, que resulte aplicable, exigible el cumplimiento de la normativa que estamos analizando. En cuarto lugar, nos encontramos con un concepto básico, que es el del responsable del fichero de tratamiento, es decir, aquella persona física, jurídica o entidad, en definitiva, órgano administrativo, por cuya cuenta se está manejando la información. Es decir, sería aquel sujeto que es capaz, que tiene la capacidad, la competencia en su caso, de decidir para qué se va a utilizar esa información.
de manera que no necesariamente este responsable del fichero del tratamiento va a ser quien realice el tratamiento de la información. Para este último supuesto, la ley nos ofrece un nuevo concepto, que es el del encargado del tratamiento, es decir, aquella persona que efectivamente maneja la información, que por tanto puede ser distinto al responsable del fichero, y al que también le resultan de aplicación todas las exigencias, todas las garantías, todas las limitaciones que establece la ley. En definitiva, encontramos dos sujetos distintos, aquel que es podríamos decir, el dueño del fichero y el que decide para qué se va a utilizar la información, y por otra parte, aquel sujeto que puede ser el mismo al anterior, que es el que maneja directamente la información. Pero no es necesariamente así. Pensemos, por ejemplo, en el caso de que una administración encarga a una empresa privada el manejo de cierta información para prestarle un servicio, por ejemplo, vinculado a los recursos humanos. En ese caso, el encargado del tratamiento sería una entidad privada y esa función la hace por cuenta del responsable del fichero, que sería una administración pública. El último concepto que hemos escogido para explicar el ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos es el que se denomina por el legislador en el artículo 3 como fuente accesible al público. La fuente accesible al público son una serie de mecanismos de difusión de la información en virtud de los cuales el legislador entiende que no es necesario el consentimiento de las personas físicas para proceder al tratamiento de esa información. Por ejemplo, se trataría de la información que aparezca publicada en un diario oficial o en un listado de profesionales, por ejemplo, que publica un colegio profesional. En esos casos no se necesita específicamente del consentimiento del titular de la información para proceder a su tratamiento para fines múltiples, por ejemplo, pues para fines relativos a la publicidad. Pasamos ahora a hablar de los principios generales que recoge la Ley de Protección de Datos para garantizar la efectividad de este derecho fundamental y que se encuentran recogidos sustancialmente en el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos y asimismo también desarrollados en el artículo 8 del Reglamento del año 2007. Según este precepto legal, el artículo 4 de la Ley Orgánica 1599, los datos de carácter personal deben ser recogidos, utilizados conforme a una serie de exigencias que son las que vamos a explicar a continuación. En primer lugar, los datos deben de ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad que justifica su recogida y tratamiento. Por ejemplo, si queremos otorgar en una administración pública subvenciones en relación con el nivel de renta de una persona, pues no podemos pedirle información relacionada, por ejemplo, con su orientación sexual o con sus preferencias ideológicas, porque en este supuesto estaríamos vulnerando esta manifestación del principio de adecuación, pertinencia y no excedencia. En segundo lugar, según establece este precepto legal, los datos solo se pueden utilizar para finalidades que sean compatibles con aquellas que justificaron la recogida de la información. Es decir, no se podría utilizar la información que recogemos para otorgar una subvención con la finalidad de imponer una sanción relacionada, por ejemplo, con una materia absolutamente distinta a esa que justifica la recogida. Este principio además tiene una importancia esencial en relación con las cesiones a terceros sujetos de esa información personal recogida inicialmente. En tercer lugar, los datos recabados, tanto originalmente como en su tratamiento, deben ser exactos, es decir, deben estar actualizados, puestos al día. Este principio además está muy vinculado con el derecho, con la facultad de rectificación que tiene el titular de la información, y en modo alguno implica para el responsable del fichero una obligación exhaustiva de investigación tendente a actualizar los datos, sino que aquí hay que poner una serie de límites basados en el sentido común, en la proporcionalidad y también teniendo en cuenta la carga que tiene el sujeto titular de los datos de actualizar, comunicar cualquier actualización al sujeto que los trata para una finalidad legítima. También debemos hablar, por tanto, de la cancelación, es decir, la facultad que tiene el titular de los datos de comunicar al responsable del tratamiento que esos datos ya han dejado de ser útiles para la finalidad que justificó la recogida. También es una perspectiva que debe valorarse desde el punto de vista de la obligación que puede corresponder al responsable del fichero de cancelar los datos que ya hayan dejado de ser necesarios para cumplir con las finalidades que justificaron su recogida. Por último, en relación con estos principios generales a los que se refiere el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos, debemos señalar
que los datos deben ser tratados para finalidades lícitas y siempre con lealtad y buena fe en relación con las mismas y con pleno respeto a los derechos del titular de la información. Hemos señalado hace un momento que el titular de este derecho fundamental tiene una serie de facultades que forman el contenido del derecho. En primer lugar, es necesario que cuando se traten datos personales de una persona física, se le informe del alcance, la finalidad del tratamiento que se va a llevar a cabo. Y en ese sentido, tal y como está configurado actualmente el marco normativo aplicable, todo fichero debe ser inscrito en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos, con los matices que luego veremos respecto de las autoridades de control autonómicos. En consecuencia, el ciudadano, la persona física, puede, accediendo a este registro, ser consciente de la cantidad de tratamientos que le pueden estar afectando. Esta facultad o este derecho de información es independiente, aunque está íntimamente vinculado en algunos casos, de la exigencia legal de consentimiento informado para proceder al tratamiento de datos personales. Es decir, como regla general, cualquier persona física debe dar su visto bueno, debe consentir que un tercero trate datos de carácter personal vinculados a su propia identidad. Principio, insisto, que es un principio que no tiene una vinculación necesaria con la información. ¿Por qué? Porque puede haber supuestos en que no es necesario el consentimiento porque así lo establece la ley, y ahora veremos algún ejemplo, pero en cambio va a seguir siendo necesaria la información. Este sería el caso singularmente de las administraciones públicas. En el ámbito del sector público, las entidades públicas no necesitan recabar el consentimiento de los afectados para proceder al tratamiento de su información, siempre que sea para el ejercicio de sus propias competencias. No obstante, volvemos al principio anterior. Aunque no sea necesario el consentimiento, sí que deben proceder a la información de la naturaleza, de la finalidad, del alcance de la misma, que va a justificar ese tratamiento sin consentimiento de datos personales del ciudadano. No obstante, sobre las singularidades específicas en este ámbito nos remitimos a otro módulo de este curso. También es necesario el consentimiento para ceder datos personales a otro sujeto o a otra entidad. Es decir, no estamos hablando ya del caso en que una entidad recaba esos datos para cumplir una finalidad propia suya, sino que partiendo de la recogida previa de esa información va a proceder a llevar a cabo un nuevo tratamiento. Ese tratamiento de datos de carácter personal consiste en la puesta a disposición de los datos a favor de un tercero, que puede ser una entidad pública o una entidad privada. Pues bien, en estos casos se requiere un consentimiento específico para llevar a cabo ese tratamiento como regla general, tal y como establece el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos. Si bien también aquí, como se verá en un módulo posterior, en el caso de las administraciones públicas existen bastantes excepciones. Fundamentalmente, la regla general que establece el legislador, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es que cuando se vaya a proceder a la cesión, al tratarse de un nuevo tratamiento, se va a requerir o el consentimiento del afectado, informado por supuesto, o en su caso, para no ser preciso el consentimiento, debe existir una norma con rango de ley, no bastaría por tanto una norma reglamentaria, que habilite esa cesión a terceros. También debemos distinguir la cesión-comunicación de datos personales de otro supuesto específico que regula el artículo 12 de la Ley de Protección de Datos, porque son materialmente muy parecidos, pero en cambio jurídicamente las consecuencias son dispares. Se trata del llamado acceso por cuenta de terceros, es decir, aquel supuesto en el que el responsable del fichero pone en manos de un tercero la información de carácter personal de personas físicas, pero no para que ese tercero satisfaga una necesidad propia, sino que, como decía anteriormente, se trata de casos en que se satisface una necesidad propia del responsable del fichero. Este sería el caso, por ejemplo, de la prestación de servicios. Una entidad, pública o privada, que contrata con otra entidad, con otro sujeto, la prestación de un servicio y que, por tanto, debe poner a su disposición cierta información de datos de carácter personal que tiene recogida en su propio fichero. En estos casos,
la ley, el artículo 12, exige que se firme un contrato por escrito donde se determine muy claramente el alcance de las obligaciones tanto del responsable del fichero como, sobre todo, claro está, de ese tercero que va a prestar el servicio. Y en concreto prohíbe tajantemente que este tercero utilice la información para una finalidad distinta de aquella que justifica la puesta a disposición de los datos. Ese deber de información, como decía anteriormente, es una premisa más básica para el tratamiento de los datos personales. Insisto en la idea de que es, además, independiente de que sea o no necesario el consentimiento. El artículo 5 de la Ley de Protección de Datos establece una serie de garantías, de exigencia para que ese consentimiento sea lícito. Ese consentimiento, perdón, mejor dicho, esa información sea lícita, esa recogida de la información. En ese sentido, debemos tener claro que una de las cuestiones clave es demostrar que realmente se ha informado al sujeto de la recogida de los datos, de la finalidad para que se van a utilizar, de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Es por tanto una cuestión más que jurídica de carácter fáctico. ¿Cómo se prueba el cumplimiento de esa obligación de información, sobre todo en aquellos casos en que no va a ser necesario recabar el consentimiento expreso y sobre todo escrito de las personas físicas titulares de la información? Por eso no es infrecuente que, por ejemplo, empresas de comercio electrónico a través de Internet pues incorporen una política de privacidad en su página web de carácter general. Otra posibilidad sería, por ejemplo, en contactos telefónicos, poner una grabación donde expresamente se haga constancia, deje constancia de los datos a que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica. O incluso, por ejemplo, en el caso de supuestos en que se vaya a desplazar físicamente el titular de los datos para llevar a cabo una actuación, por ejemplo, ante una administración, existe la posibilidad de colgar carteles donde se especifica las circunstancias de la recogida y el tratamiento de la información. En ese sentido, hay un cierto incumplimiento sistemático por parte de las entidades públicas que tiene mucho que ver con la falta de exigencia del consentimiento, en primer lugar, y en segundo lugar, con la ausencia de sanciones económicas, de multas, en el caso de que el tratamiento sea llevado a cabo para las administraciones públicas y estas incumplan el régimen legalmente previsto. Pero sobre este asunto volveremos más adelante en cuestión de unos minutos. No obstante, debemos tener claro que existen una serie de excepciones tasadas al deber de información, sobre todo en el caso de las administraciones públicas, y están reguladas estas excepciones en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y básicamente hacen referencia a aquellos supuestos en que por las circunstancias singulares del tratamiento de la información no sea posible atender este deber de información. Siguiendo con las facultades que integran el contenido de este derecho fundamental, los ciudadanos, personas físicas, tenemos derecho de acceso, rectificación y cancelación en relación con nuestros datos de carácter personal. Son facultades que están recogidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Protección de Datos, así como en el reglamento que lo desarrolla a partir del artículo 23. Son los que coloquialmente se conocen como derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son facultades personalísimas, es decir, solamente pueden ser ejercidas por el titular. Y también tienen carácter autónomo, en definitiva, son independientes cada una de ellas. Por ejemplo, aunque hay una íntima conexión entre el derecho de acceso, por ejemplo, y el de cancelación, no necesariamente para oponernos o cancelar los datos debemos previamente ejercer el derecho de acceso. Muchas ocasiones va a ser necesario, evidentemente. Si no sabemos qué datos personales tiene una entidad nuestra, no podemos oponernos al tratamiento de esos datos. En todo caso, para poder ejercer estos derechos se nos va a exigir una identificación fidedigna, porque se trata de facultades personalísimas. Y a ese respecto, los preceptos de la ley y sobre todo el reglamento que acabamos de comentar, pues contienen una serie de exigencias formales a la hora de ejercer estos derechos, que nos van a ser exigidas por parte del responsable del fichero. En todo caso, debemos tener en cuenta que se trata de facultades de gran importancia práctica que forman parte del contenido esencial del derecho. De ahí que el incumplimiento de estas facultades de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dar lugar ante un procedimiento administrativo de tutela de tales facultades ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante la Autoridad Autonómica de Control en los supuestos que veremos más adelante. También debemos ser conscientes de que la ley prohíbe
que a partir del tratamiento automatizado de nuestros datos de carácter personal se tomen decisiones que puedan afectar a nuestra esfera de intereses, y en ese sentido reconoce un derecho de impugnación y sobre todo de oposición a ese tratamiento de datos de carácter personal. Derecho de oposición que también se predica en aquellos casos en que no haya sido necesario el consentimiento en la recogida de la información, y siempre que, dice el legislador, exista una finalidad legítima que justifique el ejercicio del derecho de oposición. Como comentábamos hace un momento, el legislador ha establecido una estructura organizativa, unas entidades públicas que se encargan de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos del ciudadano en relación con la protección de sus datos de carácter personal. Son las llamadas autoridades de control. La más conocida de ellas, sin duda la más importante, es la Agencia Española de Protección de Datos. Es una entidad de carácter independiente, es decir, no está vinculada a la administración pública, al gobierno, sino que su director es nombrado con una serie de mecanismos de garantía de independencia a fin de que no se vea sometido a las directrices políticas que en su caso podría dictar el gobierno para orientar su actuación. Debemos tener en cuenta que, aunque ha desaparecido recientemente la Agencia Madrileña de Protección de Datos, existen otras autoridades en el ámbito autonómico que llevan a cabo su función de tutela y protección en relación con los ficheros de titularidad pública. Así, por ejemplo, en el País Vasco existe la Agencia Vasca de Protección de Datos, y en Cataluña la inicialmente denominada Agencia Catalana de Protección de Datos actualmente se llama Autoridad Pública, que es la competente en materia de protección de datos personales y privacidad. Estas entidades limitan su actuación, las autonómicas, al ámbito de los ficheros de titularidad pública correspondientes a entidades públicas autonómicas o, en su caso, también locales. Mientras que, en el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, su responsabilidad se limitaría a las organizaciones públicas de ámbito estatal, o en su caso autonómicas y locales en aquellos territorios en los que no se haya creado una agencia autonómica, una autoridad autonómica de control. No obstante, en el caso de las agencias vasca y catalana, sobre todo esta última, también se entiende que las competencias de las autoridades autonómicas se proyectan sobre aquellos ficheros privados vinculados a la prestación de servicios públicos. Caso, por ejemplo, singularmente de los hospitales que prestan servicios públicos sanitarios bajo concierto, o por ejemplo también de los supuestos de colegios privados concertados con el sistema público educativo, en cuyo caso se entiende que en la medida en que la actividad está vinculada a la prestación de un servicio público, también estos sujetos privados son objetos de control, de supervisión por parte de las autoridades autonómicas, que por tanto podrían incluso llegar a imponer una sanción económica a estos sujetos privados. Porque efectivamente, una de las principales garantías que establece el legislador para tratar de garantizar, exigir el cumplimiento de esta normativa, se refiere a la posibilidad de imponer sanciones de diversa naturaleza a los sujetos infractores. Evidentemente, en este ámbito se aplicarían las garantías generales del derecho administrativo sancionador. Y, en primer lugar, la conducta castigada, que se pueda castigar, debe estar tipificada como infracción en la normativa de protección de datos personales. En este sentido, la Ley Orgánica 1599, la Ley de Protección de Datos, establece un listado bastante amplio de supuestos de incumplimiento de la ley que se consideran infracciones. Esto quiere decir que hay otras infracciones que no están tipificadas, incumplimientos que no están tipificados como infracciones. Es decir, pueden haber incumplimientos de la Ley de Protección de Datos que no conlleven necesariamente la imposición de una sanción. Esa sanción fundamentalmente consiste en una multa económica que en los supuestos de mayor gravedad puede llegar a los 600.000 euros. No obstante, debemos tener en cuenta que algunos sujetos, singularmente las administraciones públicas, no pueden ser castigadas mediante la imposición de una multa económica. Esta es una cuestión muy específica y corresponde a un módulo posterior, por lo cual no vamos a entrar en profundidad en este asunto. Para la imposición de una sanción, previamente hay que tramitar un procedimiento administrativo. La autoridad de control que se encargue del mismo, ya sea la estatal o las autonómicas, debe proceder, por tanto, a respetar una serie de límites de carácter formal que básicamente se reducen en la tramitación de un expediente. Un expediente
que normalmente comienza a dar lugar porque hay una denuncia. Es bastante frecuente en este ámbito que el sujeto afectado, el titular de los datos, al conocer una infracción por parte de cualquier sujeto, ya sea público o privado, ponga en conocimiento de la autoridad de control el incumplimiento de la ley que le afecta a su esfera particular. Esa denuncia en particular da lugar a la iniciación de un procedimiento administrativo, un procedimiento que se inicia siempre de oficio. Es decir, la denuncia no implica la iniciación del procedimiento, sino que simplemente consiste en la puesta a disposición de la agencia, de la autoridad de control, de una información que puede estar vinculada a su propia esfera de intereses o no, y que consiste en comunicarle un posible incumplimiento de la ley. Como consecuencia de esa denuncia, la agencia, la autoridad de control, acuerda la iniciación, la incoación de un procedimiento. Evidentemente, ese acuerdo de incoación hay que notificarlo al presunto infractor, con una serie de contenido mínimo que establece la ley para que sepa a qué se está enfrentando y, en definitiva, pueda ejercer sus derechos de defensa. Evidentemente, durante la tramitación de este procedimiento hay una serie de fases, y entre ellas destaca sobre todo la fase de prueba, todos aquellos actos de instrucción que sean necesarios para comprobar si los hechos en que consiste la denuncia son verdaderos o no, o en qué medida se pueden matizar. Eso tiene lugar a través de una fase de prueba dentro del procedimiento administrativo a que da lugar esta actuación de oficio de la agencia. Durante la tramitación de ese procedimiento llegará un momento en que este ya esté terminado en su tramitación y hay que poner de manifiesto el expediente al infractor, al presunto infractor, mejor dicho, para que en su caso pueda formular en un último momento las alegaciones que estime convenientes. A partir de esas alegaciones y de todos los actos de instrucción previamente realizados, se formulará una propuesta de resolución por parte del instructor del procedimiento, que nuevamente da lugar a una fase de alegaciones por parte del presunto infractor y que terminará con la resolución final que dará respuesta a todas las actuaciones, a todas las circunstancias, a todas las dudas, todas las cuestiones que hayan podido surgir durante la tramitación del procedimiento. Esa resolución final del procedimiento pues normalmente podrá ser impugnada mediante un recurso administrativo, en este caso es un recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, normalmente el director o el máximo responsable de la autoridad de control, y también, por supuesto, será susceptible de un control judicial contencioso administrativo ante los órganos jurisdiccionales de este orden jurisdiccional. No obstante, debe tenerse en cuenta que en el caso de que haya transcurrido el plazo máximo de resolución de este procedimiento, desde el acuerdo de iniciación hasta que haya transcurrido ese plazo sin que se haya dictado una resolución del mismo y se haya intentado al menos notificar, la falta de actuación, de resolución, por tanto, determinará la caducidad del procedimiento, lo que no impide volver a iniciar un nuevo procedimiento sancionador siempre que la infracción no hubiese prescrito. En todo caso, debemos ser conscientes de que no es esta la única medida que puede adoptar la autoridad de control en los supuestos de incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Hablamos antes del caso de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pues en lugar de una denuncia, el afectado, ante los supuestos de incumplimiento de estos derechos, se puede dirigir a la agencia, a la autoridad de control, para solicitar la tutela. Ese procedimiento de tutela no es un procedimiento sancionador. También la ley contempla otra serie de medidas, por ejemplo, pues medidas de carácter cautelar, ¿no?, como la inmovilización de ficheros en los supuestos de infracciones especialmente graves, o también se contempla, por ejemplo, especialmente en el caso de las administraciones públicas, la posibilidad de instar a la autoridad administrativa correspondiente la iniciación de un procedimiento disciplinario tendente a castigar aquellos supuestos en que los funcionarios, el personal al servicio de la administración pública, haya podido incumplir alguna de las previsiones de esta ley. Por último, al margen de la posibilidad de que se imponga o no una sanción, de que se tramite un procedimiento de tutela en los términos que hemos comentado anteriormente, también en los supuestos de incumplimiento de la ley pueden darse casos de responsabilidad de carácter patrimonial, responsabilidad contractual, pero lo más normal también, lo más frecuente es que sea una responsabilidad extracontractual, es decir, al margen de que exista o no un contrato entre el responsable del fichero y el titular de los datos personales. Este es un caso que se regula en el artículo 19 de la Ley de Protección de Datos y que fundamentalmente va a afectar a los sujetos privados. ¿Por qué? Porque en el caso de las administraciones públicas se aplicaría el régimen general de responsabilidad, que es objetivo y directo.
Pues en el caso de los sujetos privados, el artículo 19, antes citado, establece un sistema de responsabilidad cuasi objetiva, es decir, más allá de que exista un elemento de culpabilidad, porque sobre todo se remite a un presupuesto inexcusable, y es que haya incumplimiento. Entonces parece que el legislador establece una presunción de culpabilidad en aquellos supuestos en que se haya incumplido alguno de los preceptos de la Ley de Protección de Datos y por tanto proceda la satisfacción de una indemnización para de alguna manera compensar el daño causado. Evidentemente el problema fundamental en estos casos radica en la cuantificación de esa indemnización, porque no siempre será sencillo determinar hasta qué punto el incumplimiento ha supuesto un daño efectivo y evaluable económicamente. En consecuencia, en muchas ocasiones la indemnización se va a limitar a la respuesta a un daño moral más que a un daño de carácter patrimonial, que también pudiera darse no obstante. Finalmente, se establece en el Código Penal un tipo específico que castiga aquellos supuestos en que se acceda y se maneje información sin que exista un título jurídico que habilite a ese acceso. Y en este supuesto, el Código Penal establece sanciones bastante graves para aquellos supuestos en que, como digo, se haya incumplido los deberes, por ejemplo, de diligencia en la custodia de información o, por ejemplo, se haya simplemente husmeado donde no se debe, supuesto que pues, se da con alguna frecuencia, sobre todo en el ámbito del sector público. Nada más, y aquí finaliza el contenido de este segundo módulo sobre las bases conceptuales de la Ley de Protección de Datos. Año 2007. Así, debemos comenzar señalando que se entiende por dato de carácter personal cualquier información referida a una persona física identificada o identificable. Es decir, el concepto legal de datos de carácter personal es un concepto muy amplio que incluye, como dice el legislador, cualquier información, es decir, cualquier tipo de información, cualquier tipo de datos, siempre que esté vinculado a una persona física, por tanto no personas jurídicas, las personas jurídicas no entran dentro del ámbito de aplicación de esta normativa, y esa persona física debe estar plenamente identificada o al menos ser identificable con información adicional que pueda tener la entidad o sujeto que trate esos datos de carácter personal. En segundo lugar, siguiendo con esta explicación de los conceptos básicos de la Ley de Protección de Datos, debemos referirnos al concepto de fichero. El fichero no es equiparable al sentido informático técnico del mismo, sino que se refiere a un conjunto organizado de datos vinculados a una finalidad determinada. Por tanto, simplemente una base de datos, una hoja Excel o un listado de información en un archivo de Word podrían ser considerados ficheros. También, con independencia, insisto, de este carácter técnico informático del concepto. Bienvenidos al módulo 2 en el que analizaremos las bases conceptuales de la Ley de Protección de Datos. Analizaremos desde el punto de vista conceptual cuáles son las herramientas, los mecanismos a través de los cuales el legislador ha configurado la protección de este derecho fundamental. Para ello empezaremos analizando en primer lugar el ámbito objetivo de esta ley, de esta normativa estatal sobre protección de datos personales, que se contiene básicamente en el artículo 2. Y fundamentalmente este ámbito objetivo tiene dos manifestaciones. En primer lugar, hay una serie de ficheros que manejan datos personales que están excluidos de la aplicación de la ley. Se trata, en primer lugar, por ejemplo, de aquellos ficheros que se utilicen para finalidades de tipo doméstico, es decir, pues la agenda que cualquier persona física a título individual particular puede tener en su teléfono móvil. También están excluidos de la aplicación de este marco normativo que vamos a analizar en este curso aquellos ficheros que se crean para la investigación y persecución de ciertos delitos de especial gravedad, que por tanto no se someten a las exigencias de esta normativa. O, por ejemplo, también sucede que están excluidos los ficheros que se utilicen en relación con determinadas materias clasificadas, servicio de inteligencia, etc. Ese sector va a ser quien realice el tratamiento de la información. Para este último supuesto, la ley nos ofrece un nuevo concepto, que es el del encargado del tratamiento, es decir, aquella persona que efectivamente maneja la información, que por tanto puede ser distinto al responsable del fichero, y al que también le resultan de aplicación todas las exigencias, todas las garantías, todas las limitaciones que establece la ley. En definitiva, encontramos dos sujetos distintos, aquel que es podríamos decir, el dueño del fichero y el que decide para qué se va a utilizar la información, y por otra parte, aquel sujeto que puede ser el mismo al anterior, que es el que maneja directamente la información. Pero no es necesariamente así. Pensemos, por ejemplo, en el caso de que una administración
encarga a una empresa privada el manejo de cierta información para prestarle un servicio, por ejemplo, vinculado a los recursos humanos. En ese caso, el encargado del tratamiento sería una entidad privada y esa función la hace por cuenta del responsable del fichero, que sería una administración pública. El último concepto que hemos escogido para explicar el ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos es el que se denomina por el legislador en el artículo 3 como fuente accesible al público. La fuente sería, por tanto, la primera manifestación, limitativa de la aplicación de este marco normativo. En segundo lugar, hay ciertos ficheros que solo están sometidos a la Ley de Protección de Datos con carácter supletorio, es decir, tienen su propia regulación y solo en defecto de esta aplicación directa de su propia normativa resultaría aplicable la legislación general sobre protección de datos. Así sucede, por ejemplo, en relación con los ficheros de carácter electoral, también, por ejemplo, con los ficheros vinculados a la función pública estadística o, sin ánimos exhaustivos, los ficheros en materia de registro civil, registro de penados y rebeldes y un listado más amplio también de materias que ahora no vamos a explicar someramente y que están recogidas en el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos y en el artículo 4 del reglamento que desarrolla esta ley. En segundo lugar, también tratando de focalizar el ámbito de aplicación de esta normativa, vamos a explicar muy brevemente algunos de los conceptos principales en que se sustenta la protección de este derecho fundamental. Por ello nos remitimos con carácter general a la lectura, el estudio, el análisis del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos y del artículo 5 de su reglamento de desarrollo del fichero. Pueden ser un conjunto de datos que estén recogidos pues simplemente en una carpeta o en un expediente administrativo. En tercer lugar, el manejo de los datos personales que determina que resulte aplicación de la ley se articula a partir del concepto de tratamiento de datos. Sería cualquier operación de manejo de esa información con independencia de que sea en el ámbito público, en el ámbito privado, con independencia de que los datos estén ya publicados en Internet, por ejemplo. Es decir, cualquier tipo de manejo de datos personales determinaría, con las salvedades que hemos hecho anteriormente en cuanto al ámbito objetivo de aplicación, que resulte aplicable, exigible el cumplimiento de la normativa que estamos analizando. En cuarto lugar, nos encontramos con un concepto básico, que es el del responsable del fichero de tratamiento, es decir, aquella persona física, jurídica o entidad, en definitiva, órgano administrativo, por cuya cuenta se está manejando la información. Es decir, sería aquel sujeto que es capaz, que tiene la capacidad, la competencia en su caso, de decidir para qué se va a utilizar esa información. De manera que no necesariamente este responsable del fichero del tratamiento